Dos bandos enfrentados, dos sistemas políticos incompatibles, líderes influyentes con inmenso poder. El mundo a punto de desvanecerse. Todo esto pasó hace poco en estos lugares. Hola amigos y amigas, hoy vamos a tratar de la lucha y movilización contra el franquismo y lo vamos a hacer en compañía de Cristian Ferrer, que es profesor de secundaria de las asignaturas de Historia de España y Geografía e Historia y también investigador de la Universidad de Zaragoza vinculado con Comisiones Obreras, con el sindicato Comisiones Obreras. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Muy bien. Y compartir este espacio contigo. Gracias a ti, Cristian, por explicarnos qué es lo que hay detrás de esta época tan difícil del franquismo, ¿no? Bueno, por poner un poquito en contexto, estamos dentro de la Guerra Fría, estamos en la etapa en la que el franquismo hace los primeros pactos con una potencia extranjera. Aparte del Vaticano, pues hace los pactos con Estados Unidos, es la época de Eisenhower, y son los pactos llamados Pactos de Madrid, año 1953. ¿Qué impacto tuvieron estos, desde el punto de vista económico, esta lucha, esta movilización dentro del ámbito económico y dentro de esta apertura de España al comercio exterior? Bueno, pues sí que es cierto que hay que señalar que estos pactos son un antes y un después en lo que es el devenir del franquismo. Venimos de unos años de aislacionismo en el cual el régimen de Franco, para intentar legitimarse, se acercaba a las potencias del eje, a la Alemania nazi y la Italia fascista, que tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, España queda un poco aislada, ¿no? Siendo al final la potencia fascista de referencia, igual con cierta vinculación con Portugal. Pero con un régimen político como es el fascismo, aunque se le puedan poner ciertas comillas, que queda en retroceso, ¿no? Tras la derrota a manos de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y la conformación de Europa en bloques, como bien trabajáis aquí en este canal y como bien habéis desarrollado muchas veces. Y ahí entra el punto clave, ¿no? En esa dinámica de bloques en la cual España juega un papel. Y a Franco le viene bien jugar un papel a la hora de transformar la visión que se tiene del exterior del régimen español, no tanto como un régimen fascista, sino más como un régimen anticomunista, ¿no? Y en ese viraje es en el cual Estados Unidos ve que España es un potencial aliado, además de su posición estratégica. Es un potencial aliado en un momento en el cual tienen que ir conformando esos bloques de alianzas, sobre todo en contraposición a la Unión Soviética, ¿no? Y eso a España le viene muy bien porque España durante los años de la posguerra tiene una situación económica penosa, muy dura. Al final el franquismo, la guerra civil ha destruido gran parte de la producción, la represión franquista sigue haciendo estragos bien entrados los años 40 y los años 50, y Estados Unidos al final llega como un foco de dinero para invertir, que si bien no es tan grande la inversión, sí que se nota, y sobre todo lo que se nota es la capacidad que genera eso en España para abrirse, como bien has comentado, al resto de países del exterior, ¿no? El reconocimiento de la ONU, la entrada en ciertas alianzas, todo eso que se va a ir dando durante los años 50, y sobre todo también la perspectiva que va a generar en la oposición al franquismo de que la dictadura no va a caer, de que ya la dictadura se está legitimando. Hasta estos años 50 la mayor parte de la oposición considera que sí que es factible que los aliados después del final de la Segunda Guerra Mundial puedan ayudar a tumbar la dictadura franquista. A partir de estos pactos con Estados Unidos, esa ayuda ya para la oposición desaparece y se ve como la dictadura va a ser una dictadura de larga duración, ¿no? Como al final así fue. Vale, muy bien. Bueno, tu estudio se llama Lucha y movilización en la Zaragoza del franquismo, 1958-1978. ¿Por qué elegisteis este tema y qué supuso esta movilización?
Pues para nosotros, tanto para los coordinadores, para Sergio Calvo, Iván Romero y para mí, al que aprovecho a saludar a mis compañeros, y para el resto de autores, veíamos que faltaba una monografía que estudiara cómo fue la oposición en Zaragoza. No solo porque fuéramos de aquí, que evidentemente yo creo que es interesante que estas monografías que investigan en el espacio reducido el desarrollo de las distintas patas en las que se vertebra el antifranquismo, yo creo que es interesante, sino también porque al final Zaragoza sirve como modelo explicativo de lo que fueron esa oposición al franquismo en ciudades de un segundo nivel en cuanto a desarrollo industrial y en cuanto a conflictividad obrera, ¿no? Hemos encontrado monografías sobre Barcelona, hemos encontrado monografías sobre Bilbao, sobre Asturias, que evidentemente son muy interesantes y muy ricas, en tanto que son las ciudades o las regiones que son la punta de lanza de la oposición al franquismo, también Madrid, por ejemplo, Granada, etcétera. Pero cómo se dio ese antifranquismo en ciudades que tienen un segundo nivel de desarrollo, ¿no? Zaragoza sí que tiene una importante industria del metal y química, eso es cierto, pero no es una de las ciudades punteras. Pero aún así lo que pudimos ver con esta investigación es cómo se vertebran esas distintas patas del antifranquismo, es lo que queríamos. No queríamos únicamente una publicación que fuera compartimentos estancos, sino ver cómo se relacionaban estas distintas patas del antifranquismo y qué efectos tuvieron en el propio desarrollo cronológico de la dictadura, ¿no? El cómo presionan este antifranquismo, ¿no? Organizado en distintas vertientes, el cómo condicionar a la dictadura y cómo la hacen reaccionar, tanto a la hora de conceder ciertas mejoras, ciertas cuestiones, como también a la hora de evolucionar sus mecanismos represivos, ¿no? Que también es algo muy interesante, y cómo se va evolucionando también los estados de excepción, cómo se perfeccionan herramientas como el Tribunal de Orden Público, la Brigada Político-Social, todo eso durante los años, ¿no? Del conocido como tardofranquismo, desarrollismo, etcétera, ¿no? Que al final no deja de ser una evolución del propio régimen. Muy bien. Bueno, y ¿qué pasó durante ese periodo de tiempo en el colectivo de obreros que justifique tu investigación? Bueno, yo sí que suelo marcar un poco no me gusta marcar una cesura, ¿no? Entre lo que fue el movimiento obrero de preguerra y de posguerra. Yo creo que hay unas claras conexiones, ¿no? Un hilo que une, ¿no? Un hilo rojo que une a todo lo que sería la oposición obrera en general al capitalismo, ¿no? Ya sea a un régimen anterior como podía ser la dictadura de Primo de Rivera o la Segunda República, y que luego también continúa en busca de reclamar mejoras sociales en un contexto de dictadura, ¿no? Pero evidentemente hay diferencias grandes en un contexto de clandestinidad, de oposición abierta, de situación después de una guerra, y sí que atraviesa distintas fases. Vemos como los primeros años 40 y 50 son años de grandes dificultades para articular una movilización, es decir, los sindicatos han quedado desarticulados, los partidos, la mayoría han desaparecido, únicamente encontramos cierta organización clandestina en el Partido Comunista, y a partir de los años 50, con el desarrollo industrial, el aumento al final también de las masas obreras que hay en España, y la articulación de distintas herramientas para que los propios trabajadores puedan organizarse de manera clandestina, eso ayuda, ¿no? Yo marco muchas veces un poco el punto de inflexión en el año 58, que es el momento en el que se aprueba la ley de convenios colectivos, el momento en el que sin haber una negociación colectiva al uso como la que podemos entender hoy en día, sí que se dan ciertas herramientas para que los obreros puedan actuar o puedan organizarse a través de las primeras comisiones obreras. Antes de ser un sindicato como tal, las primeras comisiones obreras no dejan de ser asambleas de trabajadores que se reunían para elevar peticiones o elevar reclamaciones al patrón, ¿no? Y a raíz de ese modelo es cuando surgen luego ya la estructura organizada, y se permite un poco a través de esas primeras experiencias, como puede ser la experiencia de la mina de la Camocha en Asturias, para elevar esas reclamaciones, ¿no? Y yo un poco marco ese punto de inflexión porque luego a partir del 58 sí que hay un gran desarrollo y una estructuración de la oposición obrera mucho más grande. Ahí pasamos ya de estallidos localizados, de la huelga por oleada que se llamaba, que es al final
convocaban una huelga y confiaban en que se fuera extendiendo poco a poco, haya una huelga por lo que se llama que es la huelga de mancha de aceite, que es poco a poco se va extendiendo esa mancha de aceite y se va extendiendo la movilización a distintos lugares, ¿no? Y eso al final ya en los años 70 da lugar, por ejemplo, a que cuando se declaraba en huelga, a que lo hemos estado hablando de récord tú y yo, una fábrica en Zaragoza, si no se llegaba a un acuerdo, si la patronal no accedía al llegar al acuerdo con los obreros, esa huelga se iba extendiendo a través de huelgas de solidaridad, primero al polígono en el que se sitúa esa empresa, poco a poco a la ciudad de Zaragoza y llegando incluso a que se declararan en huelga empresas como en Logroño, en Navarra, etcétera, en solidaridad para presionar a esa patronal para que accediera a dar esas reclamaciones. Porque al final entre los empresarios también hay una conexión, ¿no? Y al final los empresarios sabían que si a un colega suyo se le montaba una huelga, lo que tenían que hacer ese empresario para que no se le contagiara a su empresa era intentar presionar para que accediera. Para los que no conozcan un poquito la ubicación, estamos hablando del Corredor del Ebro, que es una zona que une pues prácticamente con la AP68 Bilbao con Barcelona. Entonces ahí está Logroño, está parte de Navarra, una zona de Navarra, la zona de la Ribera, la Zaragoza y resto de comunidades. Muy bien. Bueno, bicicletas, parroquias y piquetes. ¿Quieres explicarnos lo que cuentas en ese primer capítulo de tu libro? Que tu libro creo que se vende también por Amazon. Sí, se puede encontrar en muchos lugares, si no cualquiera, si no lo encuentra alguien que me escriba y ya estamos en contacto. Pues este libro que lo escribí con María José Esteban Zuriaga, este capítulo que lo escribí a cuatro manos con María José Esteban Zuriaga, a la cual aprovecho y le mando un beso enorme desde aquí, es el que es relativa a la oposición obrera y en él tratamos también dentro de esta oposición obrera la oposición obrera católica, que es algo que muchas veces pasa desapercibido, pero hay una importante conexión entre lo que sería la posición obrera más de raíz marxista, ¿no? de comisiones obreras, el Partido Comunista, etcétera, y con el movimiento de los católicos de base, que es profundamente antifranquista, sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II, y que tiene una conexión directa, ¿no? entre unos y otros. Por ejemplo, al final la mayor parte de las asambleas de comisiones obreras o de las reuniones clandestinas del PC se hacían en parroquias, de ahí el nombre, ¿no? Se pasó primero de hacer en distintas arboledas, a la cual iban en bici a hacer un picnic con las familias y aprovechaban esas reuniones en las arboledas del Gállego, etcétera, para debatir sobre política, a cuando evidentemente el movimiento se desarrolla y el Partido Comunista crece, las comisiones obreras crecen, etcétera, hacerse dentro de parroquias, ¿no? Y por supuesto al final el objetivo de estas reuniones no es debatir y ya está, el objetivo de estas reuniones al final es el cómo organizarse y el cómo organizar la movilización, y de ahí al final que incluyamos también los piquetes, porque evidentemente de poco servía a esta gente las bicicletas y las parroquias, las reuniones interminables, si no se transformaba luego al final en un movimiento efectivo contra la dictadura. Bueno, o sea que hay una vinculación entre la Iglesia y este movimiento obrero, ¿no? Sí, es una vinculación bastante clara, es una vinculación que evidentemente también tiene su raíz en los propios debates que hay dentro de la Iglesia, que no es que toda la Iglesia se posicionara ni mucho menos en contra del franquismo, ni toda la Iglesia se posiciona a favor, ¿no? Al final, esos son grupos reducidos, es decir, el grueso de la Iglesia católica sigue siendo leal al régimen, sigue siendo una de las patas del régimen, ¿no? Pero sí que hay un cierto movimiento de oposición que al final es luego el que estas tesis del Concilio Vaticano II son las que van a impulsar luego, por ejemplo, los movimientos de la teología de la liberación en América Latina, o van a impulsar pues esos ciertos movimientos dentro de la Iglesia que aún hoy en día, ¿no? Siguen provocando bastantes debates. Vimos, casi me voy un poco del tema, pero vimos como a raíz de los debates sobre el Papa salieron muchas voces de la Iglesia rechazando el Concilio Vaticano II, que al final el Concilio Vaticano II es el que dice que hay que apostar por la defensa de los pobres, y de ahí al final se desprende esa idea de lucha por reivindicar la mejora de las condiciones de vida. Muy bien. Recuerdo a nuestros espectadores que tenemos un
un programa completo sobre el Concilio Vaticano II y algunas de estas cuestiones que está mencionando Cristian. Bien, ¿cómo afectó esta disidencia pues a instituciones como puede ser, por ejemplo, la Universidad de Zaragoza? Pues bien, la Universidad de Zaragoza, que es el capítulo que hicieron Sergio Calvo y Miguel Lázaro, la Universidad de Zaragoza no tiene el peso, igual que a nivel industrial, ¿no? No tiene el peso ni el eco que tienen otras universidades, como puede ser la Universidad de Complutense de Madrid, ¿no? O la Universidad de Barcelona, pero sí que no está exenta de movilización ni mucho menos. Al final, la Universidad de Zaragoza sí que experimenta dos fases diferenciadas. En una primera fase, durante los años 60, predomina organizativamente el Partido Comunista, pero a raíz de la represión que se hace a un gran número de estudiantes, como Félix Matute y demás, hay una desarticulación de gran parte de las estructuras del PC dentro de la Universidad de Zaragoza y acaban durante los años 70, acaban teniendo la hegemonía movilizadora dentro de la Universidad de Zaragoza, organizaciones a la izquierda del PC a raíz de las escisiones que hay a finales de los 60 y principios de los 70, como puede ser Larga Marcha hacia la Revolución Socialista, que es un pequeño grupo de tendencia maoísta dentro que solo existe en Zaragoza. El grupo aquí solo existe en Zaragoza. Y otros grupos como puede ser, por ejemplo, el MC, ¿no? El movimiento comunista, que sí que tiene un eco, aunque se funda a caballo entre Zaragoza y Euskadi, sí que luego tiene un cierto recorrido a nivel estatal, ¿no? Evidentemente, estallidos de movilización hay bastantes. Vemos como hay las huelgas del 72, por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza, el propio franquismo decide tapiar ante una ocupación de la Facultad de Ciencias, decide tapiar la facultad y tapar las salidas para detener a los estudiantes. Vemos también cómo hay episodios de movilización bastante gordos y luego episodios de represión también muy salvajes contra los propios estudiantes. ¿Por qué? Porque al final el régimen franquista con los obreros sí que sentía que era una lucha más de tú a tú, pero siempre a los estudiantes los tenía un poco menos como los niños caprichosos, ¿no? Y no tenían ningún tipo de vergüenza en hacerles pasar auténticas vejaciones y perseguirles hasta donde hiciera falta, ¿no? Hay testimonios de jóvenes, bueno, ya no son tan jóvenes, ¿no? Pero nos han hecho llegar testimonios de que estudiantes con 18 o 20 años al final se tenían que pegar escondidos en un piso franco durante semanas, o tenían que desaparecer durante semanas porque el franquismo iba detrás de ellos y no sabían si iban a sobrevivir de una detención directamente. Bueno, vemos al final el caso de Enrique Ruano en Madrid, que lo despeñaron por unas escaleras, ¿no? Y encima luego le hicieron creer a su pareja que había sido él mismo el que se había suicidado, ¿no? Son episodios muy oscuros de la historia reciente de este país. Al final no hace tanto tiempo de estos episodios, pero que siguen resonando, ¿no? en muchas memorias. Bueno. ¿Y al movimiento feminista cómo le afectó? Porque ese es otro capítulo que tocáis en el libro. Uh-huh. Sí, es el capítulo de Irene Abad y de Cristina Blasco. Es el capítulo al final que también nos parece fundamental para ver también cómo en un contexto eminentemente conservador, incluso dentro de la oposición al franquismo hay ciertas reminiscencias conservadoras, incluso machistas. Vemos cómo hay una toma de conciencia de la población femenina que empieza en los patios de las cárceles, empieza en las visitas que hacían las mujeres de preso a sus presos, ya sean maridos, hermanos, padres, etcétera, hijos, y que ahí se empieza a tomar conciencia de los nexos de unión que tienen esas mujeres de preso, que al final reciben una represión por parte del franquismo diferente, porque al final son las rapadas, son las que les hacen tomar aceite de ricino, pierden todo tipo de derechos, no tienen capacidad de hacer nada sin su marido, están marcadas al final, y eso va tomando conciencia para alrededor de los años 70, que se empieza a tomar ya una serie de reclamaciones específicamente femeninas y una toma de conciencia abiertamente feminista, ¿no? Y vemos como hay
asociaciones ya de mujeres democráticas que buscan reivindicar pues el derecho al aborto, que se deje de penar, de sancionar con penas de cárcel el adulterio, porque al final eso es muy curioso. Es decir, el hombre podía ser adúltero sin ningún tipo de problema, podía desaparecer del hogar durante meses, pero si la mujer durante esos meses que el marido había desaparecido había tenido un amante, una pareja, etcétera, la mujer se arriesgaba a ir a la cárcel y a perder la custodia de los hijos, ¿no? Las mujeres no tenían derecho a abrirse una cuenta en el banco, no tenían derecho a trabajar sin permiso del marido. Todos estos derechos tan básicos que a nosotros nos pueden parecer normales, ¿no? Que nos pueden parecer cosas que nos hacen llevarnos las manos a la cabeza. También muchos de estos derechos se conquistan bien entrada la transición, algunos ya pasados los años 80, ¿no? Vemos al final que esta lucha organizada del feminismo también tiene una importancia capital en la conquista de derechos posterior. Bueno, la lucha cultural de alguna manera estaba orquestada por algún partido político. Pues sí y no. Es decir, durante todo el antifranquismo, durante toda la dictadura franquista, por supuesto, en la oposición antifranquista, el principal partido que se sitúa, que hay es el Partido Comunista, es el partido más numeroso cuantitativamente. Evidentemente es un partido que a raíz de las disputas internas y a raíz también de que la dirección política está en el exterior, es un partido que cada vez es más heterogéneo y acaba provocando esas divisiones, esas escisiones en los años 70, a raíz de la llegada del eurocomunismo y demás. Y pero eso no quiere decir que ni mucho menos sean los únicos que participen, los únicos que controlen este frente, ¿no? Y en la lucha cultural al final vemos como ahí precisamente hay un gran número de trabajadores de la cultura, ¿no? De intelectuales que no tienen una afiliación con el PC, aunque puedan tener una simpatía ya sea con el PC o con las distintas tesis socialistas, ya sea Tierno Galván o el PSOE, etcétera, pero que actúan de manera no desorganizada, sino sin filiación oficial a un partido político, ¿no? Sí que es cierto al final, por ejemplo, que el PC ahí elabora una estrategia para intentar acercar a todos esos intelectuales. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, es bastante claro alrededor del periódico Andalán, en el cual participan gente que luego incluso entrará en las listas como independiente de las primeras elecciones democráticas con el Partido Comunista, pero que no acaban entrando en el Partido Comunista, ¿no? Estamos hablando de gente muy célebre como puede ser José Antonio Labordeta, por ejemplo, que luego fundan el Partido Socialista de Aragón y a raíz de ahí, pues una parte, es un proyecto político que tiene un recorrido relativamente reducido, pero sí que tiene mucho eco porque son personalidades muy conocidas dentro del antifranquismo aragonés y que luego, pues eso, una parte entrará al PSOE, otra parte se quedará en Izquierda Unida y otra parte fundará la Junta Aragonesista, que es un poco el partido de referencia que sigue un poco esas raíces del pensamiento de José Antonio Labordeta y demás. Bueno, ¿cómo se aplicó la censura durante este periodo? Pues al final la censura es uno de los... A mí aquí también me gusta dividir en dos tipos, ¿no? Porque está la censura oficial del régimen y luego la represión que se hace a ciertos lugares de cultura por parte de una manera extraoficial o incluso paramilitar, ¿no? Porque al final la censura aplica en distintos grados durante todo el franquismo y en algunos momentos se tiene cierta manga ancha, muy poca manga ancha con ciertas publicaciones o ciertos autores, pero al final esta censura de lo que trata es de que no haya ningún tipo de influencia de pensamiento exterior, de pensamiento ya sea liberal o progresista, por supuesto prohibido todo tipo de publicaciones de tipo socialista, marxista, anarquista, etcétera, para que seguir legitimando la dictadura franquista como el régimen modélico, ¿no? Y al final hay censura publicaciones que tienen muy poquito de progresistas, muy poquito de publicaciones revolucionarias, ¿no? De tipo revolucionario. Pero bueno, también al final es una manera que tiene el franquismo de intentar controlar, ¿no? Y luego, por otro lado, esta censura
extraoficial o paramilitar, que al final es una censura contra estos lugares intelectuales, estos lugares de cultura, que es directamente, por ejemplo, la quema de librerías, el ataque a ciertos intelectuales, el infundir el miedo en ciertos sectores de la población, para señalar precisamente como librerías en las cuales son un poco díscolos, o librerías en las cuales se tiene un pensamiento distinto al de la cultura oficial, ¿no? Hablando de la cultura oficial como una cultura nacional católica, reaccionaria y demás. Muy bien. Bueno, pues me parece que es un trabajo muy interesante y espero que bueno, despierte el interés de nuestros oyentes y de nuestros seguidores. ¿Cuáles son tus conclusiones al investigar este asunto de la movilización? Pues mis conclusiones es un poco lo que plasmamos en este libro, ¿no? Es que al final el antifranquismo es una oposición, es un supramovimiento social, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se sitúa por encima, ¿no?, de lo que serían los movimientos sociales típicos, los frentes concretos, y sirve un poco para aunar las distintas patas con un objetivo común. Al final, la oposición obrera, la oposición estudiantil, la oposición cultural, la oposición femenina, toda tenía un objetivo común durante estos años, que era el tumbar la dictadura y la recuperación de derechos, ¿no? Pero al final también vemos cómo hay ciertas debilidades a la hora de articular esta respuesta común, ciertas discrepancias en el seno de estas distintas patas del antifranquismo, y que impiden al final que la derrota de la dictadura sea una derrota dirigida desde el antifranquismo, y que plasme al final las ambiciones, ¿no?, que tenían estas organizaciones. Tampoco voy a ahora aprovechar para tirar zapatillas al proceso de la transición, pero sí que es cierto al final que el proceso de la transición se hace dirigido desde arriba, desde gran parte de la cúpula antifranquista, digo, de la cúpula franquista, y el antifranquismo tiene un papel relativamente reducido, ¿no? Al final, pues vemos como esos pasos que se van dando, sobre todo a raíz del año 76-77, con la llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno de Franco, y como primer presidente, eso ya es sintomático, ¿no? Al final, Adolfo Suárez, que era un peso pesado dentro del franquismo, es el último presidente dentro de la dictadura y es el primer presidente dentro de la democracia, ¿no? Vemos como esas cosas no se dieron en Portugal, no se dieron en Italia, en Alemania, etcétera, no se dieron en el resto de países, que aquí sí que pasa, ¿no? Es una de las conclusiones principales, al final, que el antifranquismo no consiguió todos sus objetivos, pero sí que evidentemente es un actor fundamental sin el cual no se entiende la historia reciente de España. Es decir, al final, si no llega a ser por esa presión que hay en las calles, las reclamaciones de derechos no se harían, igual que ahora, ¿no? Esa raíz de la movilización y de la toma de papel activo que puede tener la sociedad civil, cómo se pueden conseguir mejoras, y ciertas reclamaciones pueden llegar a buen puerto. O sea que de alguna manera estos movimientos lo que fue un catalizador de la opinión pública y del estado de opinión de la gente. Exacto, sí, porque también muchas veces se habla, ¿no?, de la famosa mayoría silenciosa, de que realmente el antifranquismo no eran tantos. Los propios testimonios de los gobernadores civiles del franquismo en las distintas regiones nos demuestran que la sociedad no estaba con Franco. Es decir, puede ser que, y nos dicen que directamente dicen, por ejemplo, que las fábricas son espacios hostiles con los que el franquismo nunca se va a poder hacer con el control, y hay que asumir que las fábricas industriales en España es un nido de marxistas que, bueno, lo dicen con esas palabras, que siempre van a estar en contra, son islas que siempre van a estar en contra de la dictadura. La mayor parte de la población era contraria a la dictadura, y al menos eso es lo que nos dicen las pruebas, lo que nos dicen los testimonios. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente es difícil en un contexto de alta represión, que hay represión hasta los últimos años de la dictadura, incluyendo también los primeros años de la transición, y una represión muy fuerte y muy dura a aquellos que se atrevieran a opinar en contra de la dictadura. Y el miedo sí que es un factor también muy importante, y es un factor clave a la hora de entender por qué la gente se moviliza o no. ¿Quiere decir que la gente no salga a la calle un 1 de mayo, por ejemplo, del año 74, porque no esté de acuerdo con las reclamaciones de
derechos políticos para todos, etcétera, etcétera, etcétera. No, lo que pasa es que la gente sabía que si se salía a la calle ese 1 de mayo podía acabar en la cárcel, no solo él, sino también pues detenciones a su mujer o a su marido, detenciones a sus hijos, torturas en comisaría, todas estas cosas al final operan, ¿no? Y al final Franco tiene muy claro desde el principio, y vemos también declaraciones incluso de los dirigentes del movimiento sublevado en la guerra civil, que lo que tenían que infundir, que lo que decía, por ejemplo, Emilio Mola también, que lo que decían es que lo que había era que infundir miedo a la población, y que a través de ese miedo es como se podía controlar, ¿no? En el momento en el que se perdiera el factor del miedo dentro de la población civil, era muy difícil el poder actuar o el poder controlar a una sociedad como la española a través de un régimen tan impopular, como es lógico, como es la dictadura militar de tipo fascista. Muy bien. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Cristian. Nada, no mucho más, pues eso, que ha sido un placer estar aquí, que nos seguimos viendo por aquí a través de tu canal y demás, y pues eso, que seguiré trabajando en distintos proyectos que tengo ahora mismo en danza, y que siempre será un gusto poder presentarlos aquí si me invitas, así que espero que nos sigamos viendo pronto. Nada, y cualquier cosa a tu entera disposición. ¿En qué estás trabajando ahora mismo? ¿En qué proyectos? Pues ahora, esto no lo he contado todavía, así que esto es primicia. Estoy trabajando junto a unos compañeros en una publicación acerca de las huelgas del 76, que es el periodo de mayor auge huelguístico en la historia de España, y que marca un poquito también lo que son las posiciones de salida, ¿no?, para el proceso de la transición a la democracia. Eso, por un lado, que espero que salga en primavera del año que viene. Estamos ahora en fase ya terminando la fase de redacción. Y luego también pues una monografía sobre las comisiones obreras de Aragón junto al sindicato aquí, la Institución Fernando Católico y demás, que también ahora mismo pues eso, esperamos que pueda ver la luz dentro de poco, no sé si el año que viene, el siguiente o cómo, pero bueno, ahí estamos trabajando también en esos proyectillos. Uh-huh. Y bueno, no me aburro. Muy bien. Bueno, una curiosidad. Por esos años yo recuerdo que se montó la fábrica de General Motors, que también tenía alguna sede en Logroño, y bueno, pues como curiosidad, pues para el traslado de algunas piezas hubo que hacer un refuerzo en las carreteras porque había puentes que no soportaban la carga con la que tenían que pasar los camiones que llevaban estas piezas, ¿no? No sé si hay alguna cosa curiosa que tú hayas podido recoger en tus estudios o en tu análisis sobre esta cuestión. Sobre la GM no, porque ya es que me pilla un poquito más lejano, porque ya entra al principio de los años 80. Bueno, me parece que la GM me parece que llega en el 78, 79 sí, a Zaragoza. Pero bueno, anécdotas hay un montón, y más de la cultura popular. Vemos, por ejemplo, como en Morata de Jalón, que está cerquita de Calatayud, aquí en Aragón, había un puente que era patrimonio histórico. Montaron la cementera y lo tiraron en el puente directamente. Al final yo creo que eso también es interesante a la hora de entender cómo el factor económico determina tanto el hacer de los países, ¿no? Y al final el cómo priorizar, cómo se prioriza estas cuestiones. A la GM al final vemos como cada vez que quiere negociar unas mejores condiciones con el gobierno de Aragón, porque negocian de tú a tú, pues arrojan pérdidas, dicen que tienen pérdidas y demás, y que si no les dan X cosa, pues cierran la fábrica y se la llevan al sudeste asiático, ¿no? Es la manera de negociar que tienen siempre. Ahora, por ejemplo, ya no pagan suelo, me parece que la electricidad pagan la mitad, pues cosas así. Al final, cuando tienes la sartén por el mango, negocias de otras maneras. Muy bien. Bueno, Cristian, pues vamos a visitar algunos de estos lugares y vamos comentando qué hay de interesante en algunos de estos sitios. Empezamos con la Universidad de Zaragoza, si te parece. Muy bien. Pues la Universidad de Zaragoza al final, ya lo hemos estado comentando antes, es uno de los focos principales de oposición al franquismo durante toda la dictadura. Al final son muchísimos los estudiantes que son expedientados no solo por la participación en protestas, sino al final por
se les achaca conductas impropias, se les achacan al final ciertos argumentos vagos con la excusa de intentar generar ese miedo, ¿no? Y al final la represión que se hace a los estudiantes se hace también como achacándoles poco menos que son unos caprichosos, ¿no? Que no tienen conciencia, que son unos jóvenes arrogantes y que se les achaca al final casi esa inconsciencia cuando realmente los estudiantes tienen plena conciencia de la situación en la que viven, de que están en una dictadura que reprime y que ataca a la disidencia, y no hay más que ver, por ejemplo, las huelgas del año 72, en las cuales directamente se tapia la Facultad de Ciencias con estudiantes dentro por parte de las fuerzas del orden, o distintos sucesos como pueden ser en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Derecho, que era un hervidero de movilización y que suponen al final una piedra en el zapato de la dictadura y que les genera ese quebradero de cabeza constante. Había también algún detalle interesante, como puede ser. Por ejemplo, esa foto, la que tienes justo ahora, la de los arcos, al final muestra muy claramente la inspiración fascista, ¿no? Que tiene gran parte de la construcción del campus. Estos arcos, si no me equivoco, se hacen en los años 50, cuando todavía la reminiscencia del EUR de Mussolini, ¿no? Que sigue esa misma estructura, el Coliseo Quadrato, está presente, ¿no? Y al final ahí vemos como esa construcción se hace con clara inspiración en la estética fascista. Muy bien. Bueno, vamos a pasar, por ejemplo, a la ubicación de comisiones obreras de Aragón. Sí, exacto. Aquí tenemos también una de las cosas curiosas, ¿no? que tiene la transición, y es que este edificio en origen era la sede central del Sindicato Vertical en Zaragoza, y pues con el proceso de transición y la legalización de los sindicatos y demás, todo el patrimonio del Sindicato Vertical se reparte entre las distintas organizaciones sociopolíticas que hay en España, ¿no? En estos momentos. Y aquí a comisiones obreras como al sindicato mayoritario le toca el edificio central, pero no completo. ¿Por qué? Porque al final esto al final no es un reparto exacto de edificios, y la última planta corresponde a un cupo que le tocaba a la COE, a la patronal, lo cual es bastante curioso que el principal sindicato de clase tuviera que convivir y tenga que convivir hoy en día con la COE en el mismo edificio, ¿no? La COE luego tiene otro edificio que compró, que son sus oficinas centrales, pero aún así siguen teniendo en uso esa última planta. Sí, esto también pasó en Logroño, en La Rioja. También cuando yo estaba destinado en el INEN teníamos la misma situación, y al final pues el reparto se hizo pues con los sindicatos más representativos, e incluyendo a la FER, la representante de los empresarios de La Rioja, quedándose además con la última planta, con la planta más alta, curiosamente. Uh-huh. Igual habría que hacer un día un programa a propósito de este reparto sindical. Sí, es muy, muy interesante. Sí. Bueno, tenemos también, perdona que me está sonando el móvil, la antigua fábrica Giral, instalaciones eléctricas. Sí, la Giesa, luego comprada por el grupo alemán Schindler, es la fábrica yo creo, más representativa de lo que fue la oposición obrera al franquismo. Es una fábrica que llega si no me equivoco, es a finales de los años 40, a principios de los años 50, ahora mismo no recuerdo el año exacto, y rápidamente tiene una gran presencia organizada de militantes del PCE, del Partido Comunista, que llegan a constituir hasta un total de 5 o 6 células divididas por turno, por sección, etcétera, y que lo que permiten es que se vea que la fábrica es un hervidero de organización clandestina, ¿no? Y de oposición. Ahí vemos al final cómo gran parte de los trabajadores zaragozanos veían entrar en la Giesa como poco menos que como que te tocara la lotería. ¿Por qué? Porque a través de esta presencia organizada se tenían unas condiciones de trabajo mejores que en la mayor parte de la industria aragonesa, se cuidaba muchísimo más a los trabajadores, se tenía una presencia al final de trabajadores veteranos que vigilaban que los aprendices, que no abusaran de los aprendices a la hora de trabajar,
todas estas cosas hacían que en Zaragoza se percibiera la Giesa como un lugar realmente donde las condiciones de trabajo eran mucho mejores, ¿no? Y eso era en gran medida porque había una gran organización política y que reclamaba estas mejoras, ¿no? Ahora mismo se está elaborando un proceso de cambio porque la fábrica se abandonó y parece que se va a convertir en un centro cívico, en un centro social, además bastante grande porque las instalaciones son muy grandes. Y luego, como dato curioso, para llegar a la plaza de esta fábrica, si acercas ahí el mapa a la zona peatonal, el paseo peatonal que se ve justo ahí tiene el nombre de Vicente Cazcarra, que fue secretario general del Partido Comunista de España en Aragón durante los años 70 y que es uno de los pocos lugares que se ha resignificado en la ciudad con nombres de combatientes contra el franquismo, ¿no? Que al final, lo que hemos estado comentando, si no se entiende o no se puede entender las conquistas que se dieron durante el proceso de transición a la democracia sin estos luchadores antifranquistas anónimos, pero es muy poquito el reconocimiento que han tenido todos estos, ¿no? Por ejemplo, el propio Vicente Cazcarra se acabó muriendo, se acabó suicidando durante los años 70 al ver que su vida no tenía prácticamente ningún tipo de arraigo ni de sentido. Luego, además, pues eso, participó en los propios problemas que hubo en el seno del Partido Comunista, las propias divisiones y eso. Pero bueno, es curioso también, al final yo ahí rescato la cita que dice Silvano Morcillo, que era un obrero del metal detenido en la cárcel de Carabanchel, que dice que cuando se escriba, pensaba mientras estaba preso, lucubraba, cuando se escriba la crónica de la transición a la democracia en este país o la lucha contra la dictadura, se darán las gracias a fulanito, menganito y etcétera. Y en esos etcéteras estaremos nosotros, en esos etcéteras estaremos todos estos luchadores anónimos que no estamos en la primera plana, que no estamos dirigiendo las organizaciones políticas y que al final somos los que estamos dando el callo durante todos los días, piquete a piquete, en la lucha por la democracia. Claro. También hablábamos de algunas iglesias donde se hacían reuniones. Por ejemplo, esta de Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? Sí, la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en Valdefiérrego, decimos esta, pero podrían ser muchas más, la de la parroquia de Belén en el Picarral o muchas otras iglesias que generalmente van a estar en los barrios obreros, en los barrios de mayor extracción obrera de la ciudad y que van a contar con párrocos que pues estaban en líneas del Concilio Vaticano II, en esa iglesia que proponía al final que había que mirar principalmente hacia los pobres y a luchar contra las injusticias que se cometían contra ellos y que va a levantar tantas aristas en el seno de la dictadura, porque al final la iglesia había sido una de las patas del franquismo y además una iglesia profundamente reaccionaria y conservadora, además con un desprecio hacia las clases subalternas muy grande, ¿no? Y aquí vemos como hay una disidencia eclesiástica muy importante que lo que hace es permitir que gran parte de estas organizaciones clandestinas se reúnan dentro de estas iglesias y así tener cierto grado de inmunidad o al menos de mayor facilidad para reunirse, ¿no? Esto no quiere decir al final que las iglesias sean chufas, sino que al final la policía también va a asaltar iglesias, la policía va a detener párrocos, la policía va a detener sacerdotes que intentaban echar una mano a estas organizaciones clandestinas, ¿no? Al final aquí también se juegan mucho por intentar conseguir esos derechos que habían sido arrebatados tras la Guerra Civil. Sí, recuerdo a nuestros amigos y amigas que tenemos un programa a propósito del Concilio Vaticano II, donde se habla precisamente de este cambio social que emprende la Iglesia en estos años. Bueno, y tenemos también la Iglesia de San Juan Bautista en Favara. Sí, para aquellos que quieran hacer una visita al Bajo Aragón y al Maestrazgo, en este pueblo del este aragonés, hay un acontecimiento muy importante que es el expediente a Wilberto Delso, que era el párroco de la iglesia de Favara, el párroco del pueblo de Favara, del municipio de Favara, que era un párroco muy comprometido con el cambio social, ¿no? Era un párroco que fue
perseguido y fue investigado por el gobierno civil y al final fue detenido y juzgado y se le propuso su pena de cárcel por dar seminarios no únicamente sobre religión, sino también daba seminarios de filosofía, de marxismo, etcétera, a un grupo de jóvenes con los que tenía bastante relación aquí en el pueblo, ¿no? Este acontecimiento no es casual, no es casual, no es algo que sea baladí, sino que al final es un acontecimiento muy importante porque hace que muchos párrocos presenten su dimisión, muchos párrocos aragoneses, casi todos o prácticamente todos los que se posicionaban con pensamientos mínimamente progresistas y aperturistas, directamente presentan su dimisión para ejercer presión para indultar a este sacerdote, a Wilberto Delso. Entre ellos, algunos sacerdotes que van a acabar siendo incluso cardenales, es decir, gente importante dentro de la Iglesia y acaba casi provocando un cisma dentro de la propia diócesis de Zaragoza, al haber gran parte de la diócesis de los párrocos que presentan su dimisión, decenas y decenas. Sí, de hecho, se observa una escultura al pie de la iglesia en la plaza adyacente y se llega a leer, vamos a ver si lo podemos leer con un poquito. En esta guerra tampoco ganó el pueblo. Muchos... Bueno, habla un poco del sufrimiento de la guerra, parece que son las palabras de un intelectual o de alguien que reflexiona sobre la guerra. No pone ningún nombre y acaba diciendo Zavara, 18 de julio del año 2000. No sé si inspirado en este personaje párroco al que te refieres tú, Cristian. Sí. Bueno. No sé si será él, pero lo desconozco, pero bueno, bien podría ser aplicable también a esos horrores de la guerra. Sí, es un punto, digamos, de la memoria, ¿no? Muy bien. Y ya para terminar, tenemos la calle de la manifestación, donde según internet, según algunas páginas de internet, estaba ubicada la revista, el periódico Andalán. Eso es, Andalán, que al final es la prensa o es uno de las revistas alrededor de la cual se organiza gran parte de esa oposición cultural. Ahí tenemos a gente como Eloy Fernández Clemente, que era el director, que fue muchos años profesor de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Labordeta, Carlos Forcadell, Guillermo Fatás. Hay muchísima gente del ámbito de la cultura aragonesa que participa en Andalán y que tiene una fuerte vinculación con lo que luego sería el Partido Socialista de Aragón, y Chunta Aragonesista, ¿no? Y la fundación de Chunta Aragonesista, que es, yo creo, el partido que más ha trascendido hasta hoy en día. Fue una revista que era semi-legal, había gente que, bueno, había cierta complacencia, pero muchos de los autores, por ejemplo, firmaban con seudónimo para evitar la represión, ¿no? Y ahí al final Andalán juega un papel muy importante a la hora de analizar culturalmente la realidad del país y sobre todo también tener un posicionamiento marcado en la lucha por los derechos, ¿no? Al final, ahí en la calle Manifestaciones, que está muy cerquita del centro de Zaragoza, que sería al final lo que sería la continuación del decúmano de la antigua ciudad romana, y se ve perfectamente en el plano que pones ahora mismo, y que bueno, que también para aquellos que estén por el centro, luego a nivel de curiosidad, que justo aquí al lado estuvo estudiando y vivió durante un tiempo José Martí, el héroe de la independencia de Cuba a finales del 19, y que estudió en Zaragoza, ¿no? Muy cerquita de aquí. Tiene su casa justo ahí, un poquito en el portal de ahí, casi hace esquina. De ahí vivió José Martí y que me parece bastante interesante. Muy bien, pues con esto invitamos a nuestros amigos y amigas a visitar, o en el momento en que pasen por Zaragoza, pues a conocer alguno de estos sitios más de cerca y recordar estos acontecimientos que nos ha contado Cristian en esta exposición. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto cortamos las visitas. Pues muchas gracias, Cristian, por tu conocimiento, por tu aportación, y espero que volvamos a verte por aquí hablando, pues, de otros proyectos o de otras cuestiones en las cuales, pues, tú hayas
dedicado tiempo y trabajado con esa forma concienzuda con la que has expuesto tus puntos de vista. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y eso, siempre será un placer pasarme por aquí. Venga, gracias, hasta otro día. Adiós.